Bienvenidos a otro nuevo programa. Hoy tengo como invitado a Rafael Hernández, profesor de la UPO. Bienvenido. Bien hallado, Alberto. Rafa, en vez de Rafael, Rafa. Rafa, vale, venga. Más informal. Voy a formularte aquí unas preguntitas acerca de tu labor educativa que haces aquí en la universidad. Vamos a empezar por quién eres. Cuéntanos un poco quién eres. Buena pregunta. Es más, así empiezo yo siempre mis clases. El primer día de clase, cuando ya llegan los alumnos, las alumnas, se encuentran con una persona que no han visto nunca. Empiezo con una dinámica que se llama ¿quién eres? Y quién eres no es decir, hola, me llamo Rafa, soy de Alcalá y soy profesor de la Universidad Pablo Olavide. Y lo pones ahí en la pizarra, Rafael, ¿no? No es eso, es decir, es una introspección. Es decir, ¿quién eres? Para que te sirva un poco de anclaje, ¿no? Es decir, oye, yo parto de aquí, de esta raíz, de las cuales me siento orgulloso, o de las cuales me siento orgullosa, en el caso de mis estudiantes, de mis alumnas, para partir de ahí construir, ¿no? Entonces, ¿quién eres? Yo me planteo esa pregunta y digo, bueno, pues yo me considero pues un chaval de pueblo. O sea, no soy un chaval porque tengo ya 53 tacos, pero yo me sigo sintiendo pues un chaval, ¿no? Una persona, un hombre, un chico, como quieras llamarle, de pueblo, ¿vale? Lo de pueblo y además andaluz, lo cual es importante a la hora de tú sentirte seguro de quién eres y anclado y orgulloso de quién eres, ¿no? Entonces, además de ser un hombre de pueblo, pues también me siento una persona de clase trabajadora, de clase obrera, ¿vale? Porque este término está últimamente muy denostado, ¿no? Todos somos, bueno, pues importantes profesionales o importantes académicos o personas singulares o notables. Ya. No, yo me siento clase obrera. Y como clase obrera que me siento, pues yo soy un obrero de la educación en este caso, ¿vale? De la educación ahora, pues desde hace 11 cursos en esta universidad, de educación superior universitaria, y mi labor es de obrero de la educación en una etapa concreta, que es la de la educación superior, antes de salir al mundo laboral o no laboral, o de reinventarte o de rehacer cosas, ¿no? Entonces soy un chico de pueblo, soy un profesor de universidad y bueno, pues eso es lo que yo me siento. Soy un padre de 3 hijas, soy muchas más... Esposo de una mujer. Sí, es decir, que todo eso es lo que tú eres, ¿no? Lo que te sientes. Soy hijo también, soy hermano, soy muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, soy amigo, es decir, depende de qué parte te pongas, ¿no? Claro. Lo importante es que el día a día, en lo que tú hagas, pues que no haya mucha disonancia entre lo que realmente eres y la performance o la interpretación que tienes que hacer en tu mundo profesional o lo que sea, ¿no? Bien. Entonces, eso soy, ¿no? Soy profesor del área de didáctica y organización escolar, soy profesor del departamento de un área que está dentro del departamento de educación y psicología social, y en su día pues estudié una licenciatura en filosofía y ciencias de la educación, sección pedagogía, y después pues hice un doctorado en educación y sociedad en la Universidad de Sevilla, un doctorado internacional, lo cual implicó, entre otras cosas, pues tenerme que ir fuera, que hubiese miembros del tribunal de otros países, escribí la tesis doctoral en español y en inglés en este caso, y en general pues vivir experiencias en distintos entornos académicos y profesionales, ¿no? Pero ante todo, un obrero de la educación y un chaval de pueblo. De Alcalá de Guadaira. De Alcalá. Muy bien. Luego vamos a anticipar de que dentro de un ratito vendrán unas alumnas tuyas. Sí, antiguas alumnas del año pasado. Y nos comentarán, bueno, pues cómo son las clases tuyas, cómo las impartes y bueno, a ver qué nos cuentan. También me gustaría que vinieses a la última clase que tengo este año o al final de la última clase que tenemos de quinto, del doble grado en Trabajo Social y Educación Social. A ver si nos da tiempo a grabar ahí algo. Vale, venga, pues vamos a intentarlo. Muy bien, pues bueno, para ti, ¿qué es educar? Buena pregunta, Alberto, buena pregunta. Yo puedo aquí, bueno, sin irnos, aproximarme a la educación desde una perspectiva más epistemológica, más científica, ¿vale? O incluso etimológica. El verbo educar tiene un origen latino, ¿vale? El latín tiene una doble acepción, educere y educare. Educere o exducere significa, bueno,
docere o ducere es guiar y ex es sacar hacia afuera, ¿no? Un ex marido es alguien que se le saca del matrimonio. Un expatriado, alguien que se le saca de la patria. Exducere significa sacar hacia afuera o conducir hacia afuera lo que en esencia está dentro del individuo. Por tanto, desde esa perspectiva, educere o exducere no es meter cosas en la cabeza de los estudiantes, es propiciar situaciones que permitan que aflore el verdadero yo de las personas, su verdadera naturaleza. Una de las cuestiones que también plantea Rousseau, ¿no? En su obra El Emilio, ¿no? En la cual, bueno, pues habla de educar al niño en el entorno natural para que aflore su naturaleza, ¿no? Eso es de la primera acepción, educere. Y educare significa, bueno, hacer algo, formar algo. Formar algo es construir o hacer algo, ¿no? Entonces, educar, atendiendo a esas dos acepciones, es permitir que aflore la esencia, la realidad, la naturaleza de una persona, su verdadero yo, y ayudarle a formarse, a hacerse, ¿vale? ¿Tú crees que ahora mismo actualmente la educación se basa en eso, en esas acepciones que...? En absoluto. Aquí es importante distinguir varios términos. Primero, educar, después adiestrar o instruir, y después también adoctrinar, ¿no? O sea, educar al fin y al cabo es preparar a la persona para emitir sus propias respuestas ante la vida. Y obviamente ser consecuente con esas propias respuestas, o para tomar sus propias decisiones y ser consecuente con esa toma de decisiones. Adiestrar, ¿no? Pues sería preparar a la persona para emitir respuestas prefijadas por otro. El componente, digamos, instructivo o de adiestramiento también tiene una parte de la educación, pero no es lo esencial. O sea, si yo quiero ser diestro, ¿no? Adiestrar en cómo pilotar un avión, pues yo tengo que dar unas respuestas prefijadas, porque si no es que se me estrello, ¿no? Pero educar a un piloto sería algo más complejo. Es decir, ante una situación nueva o no preestablecida, ¿cómo vas a reaccionar, ¿no? Yeah. Y la vida no está escrita. Y los itinerarios no están escritos. Por tanto, hay que preparar a las personas para emitir sus propias respuestas de una madurez y para resolver problemas el día de mañana. Es decir, de cuestiones que no sabemos que van a ocurrir. Con lo cual, si yo te enseño contenidos, te meto contenido en la cabeza para la realidad de ahora, sí, te estoy preparando para hoy, pero y mañana, y pasado. Sí. Entonces, eso es importante, que no nos quedemos solo en el componente de adiestramiento, ¿no? O de instrucción, sino que vayamos más allá, a la educación, a preparar a la persona para tomar sus propias decisiones y sus propias respuestas, ¿no? Qué bien explicado. Bueno, Rafa. Básicamente, no es que yo lo explique, quiero decir, es un poco la historia, ¿no? Fíjate que la ciencia de la educación, que es la pedagogía, también tiene un origen, en este caso no latino, sino griego, viene del término paedagogus, ¿no? El paedagogus era el esclavo que tenían los patricios romanos, cuya función no era instruir al niño, ¿no? Para eso estaba, bueno, quien le enseñaba la oratoria, la retórica, que es lo que se iba a pedir a alguien que fuese el día de mañana senador o tribuno o pretor, no. El pedagogo o el pedagogus era ese esclavo griego que se pretendía que fuese griego porque además aprendían los niños griegos, ¿no? Que era el idioma importante, como yo el inglés. Entonces, pues, su función era la de acompañarle en el camino. Hay que ver cómo se pierden las profesiones, ¿eh? Claro, acompañarle en el camino, es decir, el protegerle de los peligros, de decir por aquí, por allí no. Entonces, esa es la función que tiene un educador, o un docente, o un maestro, o una maestra. El ser ese paedagogus, ¿no? Paidos, niño, y hago o again, guiar, conducir, es decir, el que conduce al niño, el paedagogus, ¿no? Entonces, creo que deberíamos, desde la educación, meternos más en esa visión de pedagogo, de paedagogus, que el de un mero instructor, ¿vale? De soltar la chapa y ya está. Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Bien. Cuéntanos, ¿qué es la universidad? Porque a lo mejor, como yo tenía también entendido que era la universidad, es un concepto totalmente erróneo a lo que vas a contarnos tú, ¿no? Fíjate, la universidad, hoy en día la gente piensa que es un sitio donde te tienen que preparar para hacer un oficio. Pues eso están las escuelas profesionales y lo hacen muy bien y mejor que la universidad. Porque, entre otras cosas, la universidad muchas veces, por no decirte la mayoría, está desacompasada con el mercado y con la realidad profesional.
La función de la universidad no es preparar a profesionales. Para eso están las escuelas de negocios, los másteres, sean universitarios o no, la formación profesional, que es muy importante. La universidad es algo distinto. La universidad, bueno, vamos a irnos a un poco cómo surgen, ¿no? Las universidades surgen en la Baja Edad Media, ¿no? Bueno, la primera fue la Universidad de Bolonia, en Italia. Creo que fue en el año 1080 o 1088. Ahí me bailan un poco las cifras, ¿no? Siglo XI. Después de esa surgieron las de Cambridge y Oxford, o Oxford y Cambridge, también me bailan. Y en España la primera universidad, todo el mundo piensa que fue la Universidad de Salamanca, y es erróneo. La primera universidad que hubo en España fue la Universidad de Palencia, con P. La Universidad de Palencia duró poco por cuestiones de financiación, como nos ocurre hoy en las universidades públicas, y sí es cierto que la universidad más antigua en España es la Universidad de Salamanca, de las que existen, ¿no? Pero la universitas, ¿vale? O la universidad es un poco una evolución de un precursor que eran las escuelas catedralicias, ¿vale? En la Edad Media, pues, ¿qué ocurre? Pues que el clero tenía muy poquito nivel, no sabían leer, no sabían latín, no sabían. Entonces, pues aparecen en los aledaños de las catedrales, esas escuelas catedralicias para, digamos, formar, instruir al clero, ¿no? Y que no fuese... Pero ¿qué ocurre? Pues que ahí quien mandaba era el obispo, ¿no? El obispo era el que tenía la escuela catedralicia, ¿no? Y aparecen después los studium generale, los estudios generales, ¿no? Que impartían el trivium y el quadrivium, las artes liberales, ¿no? Que se llamaban. El trivium, pues eran cuestiones más relacionadas con el lenguaje, ¿no? Con pues la retórica, bueno, la oratoria, bueno, básicamente cuestiones más relacionadas con el lenguaje. Y el quadrivium eran pues la música, fíjate, la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Entonces, se llamaban estudios generales no porque tuvieran un conocimiento general de todo, sino porque estaba abierto a todos, generales, no solamente a las personas del clero, y tenían otra visión mucho más avanzada que las escuelas catedralicias, ¿no? ¿Y por qué universitas? ¿Por qué universidad? Pues porque, claro, en Bolonia, en Salamanca, en los distintos sitios donde se instauraban estas asociaciones de profesores y alumnos, que eso era la universitas, venían de todo el universo, de ahí el término universitas, ¿vale? Porque eran una especie de congregación, ¿no? Que se juntaban alumnos y profesores, ¿no? De hecho, si tú escuchas el Gaudeamus Igitur, que es el himno de la universidad, pues básicamente habla de los alumnos, de los profesores, y era algo donde se estudiaba, pues comúnmente, de cuestiones, como hemos dicho, el trivium y el quadrivium, y después pues fueron evolucionando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tampoco era la función de la universidad preparar a la persona por un oficio, era la razón, era el conocimiento, era, bueno, después llegar a la lógica, después llegar a... Bueno, aquí es importante la función que cumplieron ¿Cómo lo generar? Una base para la persona, ¿no? De conocimiento, que luego ya, cuando llegue el momento, irá hacia lo que tenga que ir. Pero... Claro, ahí se utilizaba la escolástica, ¿no? Como modo de formación, ¿no? De metodología de formación, ¿no? Y claro, pues eso va evolucionando, pero sobre todo lo que querían era adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Qué nuevos tiempos? Pues que empezaban a aparecer ciudades, algo que entonces el mundo era muy, muy rural, ¿no? Pues era muy distinto, y pues sobre todo la filosofía, ¿no? Como también aparece como disciplina de conocimiento, ¿no? Bueno, también, bueno, pues después, ya te digo, los jesuitas pues crean la Ratio Studiorum, que fue el primer programa universitario, pero no era formar profesionales. Incluso hoy en día la universidad, pues sí, está más enfocada a profesiones, pero la universidad tiene que crear pensadores y pensadoras, personas capaces de interpretar la realidad, de, bueno, mostrar crítica, si es necesario, con la realidad y cambiarla. Obviamente también para tú hacer eso necesitas un modus vivendi, ¿no? O una forma de ganarte la vida, ¿no? Bueno, pues obviamente ahí también está muy importante que facultemos a los estudiantes para ganarse la vida profesionalmente, ¿no? Pero no es crear profesionales en ningún momento la única función de la universidad. Es crear pensadores y pensadoras y
personas capaces de valerse por sí mismos y capaces de, bueno, pues analizar críticamente la realidad. ¿Vale? Entonces, pues, esa es la aproximación primera que te puedo hacer a la universidad. Hoy en día, pues, lamentablemente, muchos profesores tendemos a dar un enfoque muy teórico. Entonces, aquí es importante establecer nuevas metodologías. Bueno, no nuevas, sino metodologías como las que hace más de 100 años, pues, empiezan a plantear todos los pedagogos de la escuela nueva, ¿no? John Dewey, María Montessori, bueno, pues una serie de pedagogos que empiezan un poco a cuestionar la escolástica como método, digamos, academicista y a introducir, pues, nuevos conceptos de learning by doing o aprender haciendo, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje basado en la experiencia, que introduce John Dewey, que después, bueno, llega William Kilpatrick, que era su discípulo, y crea el trabajo por proyecto. Es decir, cuando hablamos, este profesor es muy innovador, utiliza una nueva metodología, trabajo por proyecto. Bueno, tiene 100 años, tío, ¿cómo que nueva? Otra cosa que no se haya aplicado, ¿no? Y está científicamente demostrado que es como realmente se aprende, a través de la experiencia, haciendo. Claro. Mira, aquí hablamos, sale el término neuroeducación, que es una parte que tú empleas para la educación en tus clases, ¿no? Claro, tú te imaginas que tenemos ahora que desplazarnos tú y yo de aquí a allí. Y vamos a empezar construyendo una rueda. Y después vamos a poner unas tablas encima y un eje y nos vamos a desplazar aquí y allí. Pero si eso ya está descubierto, o sea, ¿por qué vamos a inventar la rueda? Bueno, pues la neuroeducación se apoya en la neurociencia, ¿vale? En cómo aprende la persona, o cómo aprende el cerebro humano. No me gusta decir el cerebro humano porque una persona es algo mucho más complejo que un cerebro. Entonces está más que demostrado ya por la neurociencia que la emoción es la llama que maximiza o que acelera o que mejora los procesos de aprendizaje. Es decir, si nos quedamos con simplemente el aprendizaje teórico de un modo aburrido, en el que un profesor de un modo monocorde y distante, pues te da una teoría, eso se va a olvidar. Cuando realmente se aprende es cuando tú ligas una experiencia, lo que se llama hoy en día situación de aprendizaje, una situación de aprendizaje, a una emoción. ¿Por qué? Pues porque es un catalizador, ¿vale? La emoción es, digamos, esa llama que enciende, entre otras cosas, la curiosidad. O sea, si tú en un momento dado, pues algo te causa emoción, lo cual no quiere decir que te dejarte de llorar o que te dejarte de reír, pero no te pasa desapercibida. Sí, que te ha provocado así un... Claro, pues tú te activas. Movimiento. Te da curiosidad, ¿no? Y entonces pues te motivas hacia eso. Y entonces pues tú asocias eso y te obviamente pues aprendes mucho más. Fíjate que bueno, que todo lo que no esté ligado a una emoción es mucho más complejo de fijar y sobre todo de evocar. Tú evocas mucho más fácilmente algo que has aprendido si va ligado a una emoción. Si no, o sea, no es igual, ¿no? Es decir, es aquello de... Es un sobreesfuerzo el tener que memorizar o tener que asimilar cosas sin la emoción, como tú comentas, ¿no? Claro. Sin esa llama. Es eso de la letra con sangre entra, ¿no? Como decían los griegos, al niño hay que educarlo con una mano acariciándolo y con otra en el látigo. Hay que ver qué rancio, ¿eh? Antiguo. O sea, bueno, pues hay gente que sigue así. Hay gente que sigue en Grecia y que sigue en Grecia, pues que se vayan. En Esparta, hay gente que sigue en Esparta. Ya sabes que en Esparta la educación en Esparta era preparar al guerrero. Entonces, el niño, pues si tenía algún tipo de discapacidad, pues básicamente... Esto es Esparta y para abajo, ¿no? No, lo tiraban por el monte para abajo, ¿no? Entonces, pues, claro, de ahí pasamos a otra visión más, ya te digo, más científica, que es basarte en la emoción, ¿vale? Y aquí, bueno, pues también queda muy obsoleto eso de la inteligencia vista como el CEI o el cociente intelectual. Mi niño ha dado los test de inteligencia 120, es un genio. O sea, el CEI es un término obsoleto. Los test de inteligencia es una cuestión obsoleta en educación. Lo decimos ahora mismo aquí. Sí, bueno, obsoleto. No lo digo yo, lo dicen multitud de es que se sigue viendo, ¿eh? De profesionales. El cociente intelectual en 140. Pero fíjate, ¿sabes lo que es el cociente intelectual, que es el término correcto? No, yo lo tendré que bajito. Pues el cociente, ¿qué es un cociente? Un cociente es el resultado de una división, ¿no? O de un quebrado, de una fracción. Pues eso, el cociente intelectual es el resultado de una fracción en cuyo numerador se pone la edad mental del sujeto, que se determina a través de unos test, y en cuyo denominador se pone la edad cronológica, que te la da el carnet de identidad.
el número que te da de esa división es un cociente, el cociente intelectual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esos test, entre otras cosas, lo que no tienen en cuenta es la dimensión cultural. Si tú le preguntas a un niño que está viviendo en el Himalaya o en el cerro de no sé dónde o en el valle de Arán por cuestiones de la ciudad, si le preguntas a un niño de Nueva York, pues posiblemente va a sacar un CI más alto. Ahora pregúntale al de Nueva York por qué tipo de manzanillas o de margaritas hay en la montaña. Entonces, o según las nubes, si va a llover o no va a llover. Claro, entonces ese componente cultural no lo tiene en cuenta. Y claro, ¿qué problema hay? Pues que estigmatizamos, catalogamos. Cuando tú pones una etiqueta a un niño, se la has puesto para toda la vida. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en mi colegio que hacían test de inteligencia, y después incluso había veces que publicaban las notas de los test. Entonces, catalogábamos niños listos, niños torpes, inteligentes, no inteligentes, académicos, no académicos. Y claro, pues se han ido grandes genios por el... por la clasificación esa claro, tan absurda. Y una autopercepción errónea, y tú no sabes, tú eres torpe, tú eres... No hablemos ya de las personas o la neurodivergencia, ¿no? Es como juzgar a un pez por su capacidad por trepar un árbol, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues vamos a tratar a la persona de un modo personalizado. Aquí es fundamental la educación personalizada. Es decir, hay que educar a la persona, a cada persona y a toda la persona, en todas sus dimensiones. La dimensión corporal, en la dimensión intelectiva, en la dimensión afectiva y en la dimensión volitiva. Es decir, la voluntad de ponerse, de aprender, Entonces todo eso unido al concepto de la teoría de las inteligencias múltiples que surge en los años 80, ¿no? de la mano de Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard. Él habla de que la inteligencia habla de una serie de inteligencias, ¿no? Que son múltiples e interconectadas entre sí y que son interdependientes, ¿no? Entonces la inteligencia musical, la inteligencia visoespacial, la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la interpersonal, la intrapersonal, o sea, cómo yo me conozco, cómo soy capaz de decir, hoy mejor que no me entreviste con este hombre o que no hable con este hombre porque estoy enfadado. Hoy mejor que no hable con el profe de esto porque no me voy a controlar, ¿no? Eso son lo que serían las inteligencias sociales o la inteligencia emocional, ¿no? Que hablaba de esto. Bueno, un bestseller de educación en este tema es el de Daniel Goleman, ¿no? De la inteligencia emocional, ¿no? Pero no fue él el que acuñó el término. El término lo acuñan Salovey y Meyer y básicamente es eso, el que tú tengas la suficiente capacidad para saber interactuar en función del contexto, ¿no? Del entorno, ¿no? Entonces, claro, todo eso de la neuroeducación supone, aprovechándote de cómo aprende el cerebro y de cómo, digamos, esa emoción te puede resultar una herramienta para empatizar y para conectar con el alumno, que tú sobre eso construyas, ¿no? Que también enlaza con la teoría constructivista, ¿no? Piaget, Vygotsky, Luria, Leontiev. Bueno, básicamente eso unido a la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, lo que viene a decirnos es que, realmente cuando nosotros aprendemos es cuando tiramos de nuestros conocimientos previos. Y sobre esos conocimientos previos como base o como andamiaje vamos construyendo los nuevos, siguiente piso, dándole significado propio en nuestro propio esquema conceptual. Eso es aprendizaje significativo. Ahora, si yo te largo un rollo y tú eso lo tienes que vomitar después de un examen, te olvidas, sin duda. Rafa, estamos llegando a la hora a la que van a venir las invitadas, alumnas tuyas. Si quieres, finalizamos con... Uy, se está yendo la luz. Con un par de preguntitas más y ya les damos paso y seguimos charlando con ella. Cuéntanos un poquito cómo empiezas tus clases, que me he enterado que son un poco especiales. Bueno, sí, nosotros, a ver, cuando tú estás en una situación de miedo o de bloqueo o de sentirte juzgado o de sentirte escrutado, tú no vas a ser tú. Tú vas a estar, constreñido, no vas a estar motivado, vas a estar asustado. Bueno, pues en ese caso, yo lo que creo es los primeros 10-15 minutos una situación en la que la gente se sienta relajada y entre en lo que llamaba Daniel Goleman en estado de flujo, ¿no? O sea, que no tengas que pensar, tengo que hacer esto, sino que simplemente fluyas. Entonces empezamos con música.
Normalmente, como llego yo antes a clase, pues suelo poner música, bueno, pues que música importante, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de punk rock, bueno, pues cosas que realmente produzcan una disonancia cognitiva, que digas, ¿esto qué es, no? Si esto es la universidad, que este hombre me pone aquí... Cambias totalmente el arranque de una clase normal. Claro, por ejemplo, este año hemos empezado con reggaetón, hemos empezado con Bad Bunny. Fíjate que yo siempre me he resistido al reggaetón y no me... ¿Sí? ¿Ya has entrado? Ya he entrado, ya soy fan de Benito, ya soy fan de Bad Bunny porque además su compromiso social es único. Y bueno, como fue el inicio durante la Super Bowl, o Super Tazón, que estuvo él allí inaugurando aquello y además, bueno, pues... Sí, dio un giro importante. Claro, claro, si tú empiezas con eso y dices, ¿esto qué es? Pero eso no es la clase de quinto, de la asignatura esa tan árida que es gestión de programas y grupos, que es como si fuese como gestionar una entidad, una empresa, o dirección, que esto es de ponerse serio. Bueno, pues ya una vez que entramos ahí y entramos en ese estado de flujo, pues ya fluimos. Sobre todo motivar a la gente. Ahí, Alberto, principalmente, o sea, ¿motivar qué es? La motivación es motivatio, no es mover, ¿no? Es una fuerza. La motivación es una fuerza que al individuo le hace activarse o moverse hacia algo. Uh-huh. Eso es motivar, ¿no? Es decir, oye, pues esto me resulta interesante, me muevo hacia eso, ¿no? Y ese deseo que me hace moverme, pues no cambia en las personas según crecen, los niños, los adultos, los abuelos. Hay 3 deseos principalmente que hace, bueno, que la gente se active o se mueva, ¿no? El primero es relacionarnos. Tú cuando te estás relacionando con amigos, con personas, cuando, bueno, pues te estás relacionando socialmente, eso es un deseo que tenemos, ¿verdad? Sí. Otro deseo es pasarlo bien. Decir, ostras, pues me voy a juntar contigo o me voy a pasar un buen rato, Y otro muy importante, sentir que progresamos, ¿vale? Hay una teoría de la motivación, de la teoría de necesidad de logro, de McClelland, que viene a decir que las personas pues se activan conforme van obteniendo pequeños éxitos en las cuestiones que emprenden, ¿no? Entonces, si tú juegas con esos 3 deseos, el pasarlo bien, el relacionarnos y el sentir que progresas, vas a tener a la gente motivada. Entonces, yo me ocupo en las clases de eso, de que lo pasemos bien, con música, que nos riamos, que nos emocionemos, que bueno, lo pasemos bien al fin y al cabo, que nos relacionemos obviamente, que hagamos actividades que traigamos a gente de fuera invitada, experta en distintas áreas, y sobre todo que tú experimentes poco a poco cómo vas evolucionando en tu aprendizaje, pues tienes la ecuación perfecta, ¿no? Entonces empezamos las clases así, de un modo muy loco. Vale. Y la terminamos también de un modo loco. Hoy tenemos la última clase de esa asignatura y bueno, pues la primera parte haremos unas presentaciones y después nos iremos a aquel lado, en medio del campo, aquí en Loupo, y vamos a hacer una comida comunitaria. Cada uno hemos hecho una comidita, cada una, y bueno, pues la vamos a compartir, nos tomaremos ahí unos refrescos y pasaremos un buen rato y evaluaremos qué tal ha ido o qué hemos aprendido. A ver qué cuentan, ¿no? A ver si han aprendido. Los mismos dicen, pues esto ha sido un rollo y vaya tostón. Qué misterio. Mira, y aquí tengo otra cosa que tú me comentaste cuando estuvimos hablando para hacer la entrevista. Me comentaste una cosa curiosa que me impactó y era jirafas en la clase. Ah, bien, sí, eso no es mío, ¿eh? ¿No? Eso es de Francisco Mora, que es uno de los principales neurocientíficos en España, que, bueno, él tiene un bestseller, un libro que se llama La neuroeducación, y él habla de que, claro, si tú empiezas a hacer una clase monótona y los alumnos desconectan, tú más de 10-15 minutos concentrado en una ponencia es complicado. Ahora, tráete una jirafa a clase, verás como todos se activan y se quedan mirando las jirafas, ¿no? Entonces yo me traigo jirafas a clase, por supuesto. ¿Qué son, por ejemplo? Jirafas en el sentido figurado, sí, ¿no? figura. Te pongo un ejemplo. Hace un par de semanas me traje a Enrique Montaño, ¿no? Un profe del Colegio Manuel Alonso de Alcalá, que es uno de los principales, digamos, profesores o maestros, mejor dicho, en España, que utiliza el método de trabajo por proyectos, y que uno de los proyectos que tiene es un coro, ¿vale? Un coro de niñas y de niños de educación primaria y que trabaja en muchos ámbitos, no solamente el aspecto musical, ¿no? Entonces yo estaba en clase, decía que venía un invitado a hablar del trabajo por proyecto y bueno, ellas pensarían que era una clase más, un invitado que iba a hablar teóricamente. Hicimos una primera aproximación científica, epistemológica al aprendizaje basado en proyectos. Él explicó un poco cómo trabaja con proyectos, los proyectos que tenía y de pronto se abrió la puerta y entraron 20 y tantos, 30 y tantos niños y niñas. Se quedaron mis alumnas así, ¿esto qué es? Que por cierto, dice, es la primera vez que nos traen niños a clase. Y llevamos 5 años estudiando este doble grado de educación y trabajo social. Y es la primera vez que nos traen niñas y niños de verdad, de carne y hueso a clase.
También venían algunas madres colaboradoras de ese proyecto. Y no sabían nada de lo que iban a hacer los niños. Nada. Y entonces pues empezaron a hacer un ensayo, una sesión de ensayo de ese proyecto, que entre otras cosas un coro, ¿no? Y claro, ellas escucharon cantar a esas niñas y a esos niños con esa soltura, hablar allí en público delante de otras personas en la universidad, ¡wow! Y se quedaron, claro, nodadas, ¿no? Entonces ahí nadie perdió la atención. Ahí todas estaban motivadas en lo que allí se estaba hablando, porque había una jirafa en la clase, que era un coro. Y si además pues terminaron cantando La Perla de Rosalía, pues claro, allí terminamos todas cantando, con los brazos en alto, claro. Y esa clase nunca se les olvidará y los aprendizajes. Jamás. Y los aprendizajes que ahí se produjeron, ¿no? Qué bien. Pues es interesante. Pues Rafa, pues vamos a dar paso aquí a las compañeras, que ya está aquí, nos están esperando. Vamos a preparar otra vez el set para que esté esto preparadito para ella. Las compis, que, bueno, digo compis porque ya no son alumnas, son algunas del año pasado y del anterior, y que ahora están estudiando 2 másteres aquí en la Universidad Pablo Olavide. Y sería interesante. Y después, si te apetece, pues te vienes a la clase, o al menos al final de la clase, en la que puedas ver un poco la última clase de sus vidas. Porque es la última clase que tienen de quinto y el último día. O sea, van a estar a partir de ahora en el mundo mundial. Bueno, pues venga, pues vamos a dar paso a tus exalumnas. Bueno, compañeras ya. Compañeras. Gracias. Venga, hasta ahora. Venga. Que eso, estuvimos... ¿Quién son ellas? ¿Quiénes son? Bueno, pues... Bienvenidas. Gracias. Nazaré, Ana y Mercedes. Encantado. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Claro. Pues Mercedes, Nazaré y Ana son, iba a decir alumnas, son compañeras mías de oficio y hemos compartido muchas horas juntas en cuarto y en quinto. Uh-huh. 2 asignaturas, dirección y organización de centros de educación social, y en quinto gestión de programas y grupos en la intervención en la educación social. Es el gran logro que tenemos, que no hemos aprendido el nombre de las asignaturas. Por fin. Completo, ¿eh? Pero bueno, nos conocimos eso hace ya 2 años, y el primer año fue chulísimo, fue un descubrimiento, fue un grupo magnífico. Todas ellas, pues no hemos podido invitar a todas, y además ellas, como son estudiantes de aquí ahora de máster de la Universidad Pablo Olavide, una estudia un máster en Derechos Humanos, sí. Y ellas 2 pues en el máster en centros de mayores, ¿no? ¿Es el término? Gerontología, lo dije antes bien. En máster en gerontología, pues digo, oye, pues qué bien que puedan venir a contar un poco su vivencia, su experiencia, claro, ¿no? Sí. Pero sobre todo, pues fue un grupo con el cual, pues compartimos muchos momentos emotivos, ¿no? Y muchos aprendizajes. Entonces, yo creo que más que yo contarte, oye, pues qué es lo que hacemos, cómo se siente, lo cuenten ellas. Que lo cuenten ellas. Sí, ¿no? Porque tú tienes ahí... Yo tengo que hablar 2 horas en cada clase. Son muchas clases, pues me enrollo, sí. Bueno, pues nada, yo a lo que estaba diciendo Rafael, o Rafa. Rafa. El que vosotros... Esto es una pregunta mía, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo, siendo tan jóvenes, os dedicáis o tenéis visión hacia lo que habéis estudiado, ¿no? La gerontología. ¿no? Es una materia que hay que saber o tener especial sensibilidad para ese tema, ¿no? Con las personas mayores y en residencias. Bueno, yo creo que también, sí, yo creo que esta pregunta estaba muy guay, que nos deis como este espacio para compartirlo. Y siento que en el grado, en educación y en trabajo, cada persona encuentra un poquito su camino, ¿no? Y siento una sensibilidad especial por según qué colectivo. Nazaré y yo, por lo que sea, hemos conectado de forma especial con los mayores y hemos querido profesionalizarnos más, aún si cabe. Entonces yo creo que esto va también en la persona, en tu experiencia de vida, cómo tú has conectado también con estos grupos antes de llegar a estudiar trabajo o educación y luego más tarde pues encaminarte. No sé si Nazaré opina un poco como yo. Sí, yo creo que también, porque yo estoy ahora mismo en un momento de decir, acabo el máster y porque he hecho esto, ¿qué voy a hacer después? Ansiedad, ¿no? Y claro, yo me venía justo esta mañana preguntando por qué he estudiado yo gerontología. Y al final he encontrado la respuesta, en parte, en cosas que nos repiten muchas veces en el máster, que se envejece todo el rato, entonces... En verdad, estudiar gerontología sí es estudiar a las personas mayores, pero también es estudiar el propio proceso de la vida. Lógico. Y todo el mundo va envejeciendo todo el rato, que no es solo tener más de 65 años.
Entonces yo creo que por eso también, como por dignidad a todas las personas y en todas las etapas vitales. Qué bonito, ¿eh? Y bueno, gerontología vosotras dos y tú derechos humanos, ¿no? Yo derechos humanos, que yo creo que también hay que mostrar un poco esa realidad, esa otra cara de la moneda, ¿no? Porque yo eché un máster en recursos humanos, que era lo que realmente me llamaba la atención, gracias a Rafa también, porque también se dedica un poco a ese ámbito, y no me cogieron. Me cogieron en derechos humanos y decidí hacerlo porque miré un poco el programa del máster y me interesa. Al final es un problema que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? Ese debilitamiento de los derechos humanos, y creo que es importante también que nos formemos en ese ámbito. Como que me guste, que me deje de gustar, bueno, creo que me va a venir bien, que es más formación, que bueno, pero como tal yo no he encontrado así mi camino que yo diga... Me gustan los mayores, y encima estoy trabajando en una asociación de mayores. Me gustan, estoy un poco descubriendo, porque como es tan amplio este ámbito, ¿no? La educación social, el trabajo social, pues tenemos muchas oportunidades y estamos ahí un poquito pues tocando todo y viendo por dónde salir más o menos, ¿no? La verdad que es complicado, siendo joven, saber hacia dónde quiere uno enfocar su vida, ¿no? Porque Sí. ¿qué haces? ¿Qué experiencia tienes para decir, pues hacia aquí o hacia allí? Yo creo que es prueba, error, y bueno, si te sale bien la jugada porque aciertas en lo que te estás formando hacia la vida, pues, para dedicarte a ello está bien. Sí, Y pero además- al final, perdón, y además Dame tú. que al final, o sea, tú vas acumulando formaciones y experiencias. ¿A qué te vas a dedicar? Pues ahí está la serendipia, ¿no? O sea, lo que aparece en el camino a lo mejor es lo que te dedican, ¿no? Yo cuando era estudiante, yo estudié pedagogía, ¿no? Pues yo cuando entré no tenía ni idea que me iba a dedicar. Después en las prácticas me dediqué a recursos humanos y después hice mi carrera profesional ahí, y supongo que a ellas les pasará lo mismo, ¿no? Pero lo importante es que tengan experiencias que sean significativas, que sean, bueno, que les causen huella, ¿no? Entonces pues yo creo que ellas han hecho un grado en educación social y un grado en trabajo social, es un doble grado, y irán encontrando su vocación y bueno, también lo que vaya surgiendo, ¿no? Pero es complicado que tú digas, voy aquí y hago así, plum. No, Normalmente eso no el sucede camino así. es No sucede nunca. en zigzag, Nada. claro. Y también que la vocación, yo creo que no es una cosa, a lo mejor nos vamos del tema, pero creo que no es una cosa como estática de yo aspiro a esto, sino que en un momento de la vida te apetece una cosa, otro momento sientes otra. Total. Y esto también lo relaciono con clases de Rafa, ¿no? Que es a lo que venimos a hablar, de que Rafa nos ha traído a clase porque parte de su metodología es traernos a gente que cuente su experiencia, y nos ha traído a varias personas que dicen... pues yo primero hice esto, luego me arrepentí y hice lo otro, cambié y no pasa nada, la vida sigue, y creo que es un aprendizaje muy importante a tener en cuenta. Yo antes te he interrumpido, te iba a decir algo. No, que iba hablando de que nos tenían que dar, que teníamos que basarnos un poco en las experiencias que vamos teniendo. También creo que es importante que se nos dé esa experiencia, ¿sabes? Sí. Porque sí es verdad que a los estudiantes el tema de las prácticas está muy reducido, el tema de conseguir trabajo por primera vez es una cosa que no muchas empresas hacen, y creo que es importante también destacar eso en el sentido de que se nos tendría que dar bastante más oportunidad para poder formarnos y para saber por dónde tirar, ¿no? Porque Sí, porque la teoría, lógicamente, tiene que Claro. existir, pero tienes que ver que lo que tú estás estudiando tiene una parte práctica, ¿no? Claro. Y Rafa también es que es eso. Sus clases eran teoría porque eran teoría. Y por cierto, un poquito tostón a veces. O sea, que no eran tan guays como, No, eran como guay. lo pinta. Porque ese tostón es que llegaba a un punto que es que hasta te interesaba, ¿sabes? Porque él llevaba ese tostón a la práctica dentro de las oportunidades que él tenía, ¿no? Y era gente como de muchísimas empresas, con muchísimas experiencias, de muchísimos ámbitos, y es realmente lo que cala, ¿no? Es lo que a ti se te queda en la cabeza. Ese cuento con esa moraleja, pues son esas clases que se te quedan aquí, y yo ahora mismo sé hacer un plan estratégico perfectamente, sé lo que es una micro y una macrogestión de una empresa, cosa que en otras asignaturas yo he dado el tema, lo he escupido en el examen y se me ha olvidado completamente. Y en Rafa no teníamos examen, no estudiábamos Claro. nada. Era todo práctico, todo trabajo, todo experiencia y todo lo que te digo, todo eso de que te cala de verdad. Claro. Y es lo que te llevas, ¿no? Claro, ese tostón, que es el que muchas veces los profes damos, tú tienes que ser consciente que cualquier persona, no estudiantes jóvenes, sino, bueno, ellas ya no son jóvenes, estudiantes no estudiantes primero, Más segundo. que nosotros, sí, Rafa. Sí, hombre, más que yo, seguro. O sea, tú puedes escuchar 10, 15 minutos concentrado, como mucho. Total. Si tú pretendes 2 horas largarle un tostón, claro, pues
obviamente tú necesitas las bases epistemológicas, las bases científicas que te van a dar el sustrato teórico. Pero claro, si tú lo basas solo en teoría, pues se te duermen, se te aburren. Y claro, así es imposible impactar y querer a tus estudiantes y que tus estudiantes te quieran, porque es la única forma de aprender. O sea, yo eso lo veo, bueno, los maestros en el cole sobre todo, ¿no? Cuando los niños, cuando las niñas aprenden, es cuando sienten que le importan a su maestra, o a su profe, o a su maestro. Si eres un número y ya está, pues... El profe pasa de esa... ¿Qué me va a enseñar a mí este? Si este no le importa ni un pimiento. Claro, si tú te preocupas por cuál es la realidad de tus estudiantes, cuál es su preocupación, cuál es su alegría, cuál es su tristeza, cuál es su... Después es mucho más fácil entrar a hablar de contenidos y a hablar de experiencia, de procedimientos. Pero si de entrada llega y hablas del libro, del manual y de la teoría tal cual, pues... Sí, tostón y se cierra el cerebro y ahí no se coge nada, ¿no? Bueno, chicas, contanos un poco, ¿qué os han aportado las clases de Rafa? O sea, tal y como él las plantea y como las da, pues... Locura, seguro que le ha aportado locura y inestabilidad emocional. Pues yo me he enterado que empieza las clases de una manera rara. Sí, claro. Rara, ¿no? Y sobre todo el primer día de clase. Sí. Yo el primer día de clase llegué y tenía puesta, no sé si era punk o qué tipo de música era, porque cada día era una diferente y cada día podíamos ponerle una diferente. Yo soy extremeña, por ejemplo, y aquí había poca gente extremeña en clase en realidad y no suele ser muy habitual. Sí, claro. Y puse una música mía de una autora extremeña, sí. Y era como que de cada canción también nos llevamos un aprendizaje, ¿no? Y no sé, creo que ese dinamismo, esa cercanía también, lo que hablaba Rafa, de conocer a tus alumnos, de preocuparte, era realmente lo que nos caló a nosotros y lo que hizo que ese feedback fuera real y no estuviéramos en una jerarquía, ¿no? Porque al final las clases siempre han estado profesores aquí, alumnos aquí, y eso yo no lo sentía con él. Yo sentía que era uno más, él además se movía por la clase, nos invitaba a hablar, era un diálogo entre esa cercanía y esa manera de tratarnos de igual a igual, que nos sentimos súper cómodos y para mí realmente me caló sus clases y me caló su manera de darlas, ¿no? Y me entraban ganas de ser profesora como él, de verdad. Y yo no sé si es porque lo quiero de verdad, porque tengo sentimientos hacia él, pero estoy como muy contenta de tenerlo en mi vida como amigo, como compañero, como él ha dicho. Madre mía, qué declaración. Y creo que es verdad. Esta gente son magníficas. Es verdad, no sé si mi compañera quiere aportar. Me estoy emocionando. Algo, es verdad. Sí. Lo digo en serio. Mira, yo el primer día de clase de este año, antes de clase, el día antes, quedé con aquella y le dije, hostia, Nazaret, mañana empiezo las clases, no sé, a ver, un grupo nuevo, a ver si la gente este rollo lo va a entender. Tú llegas el primer día y le pongas los Sex Pistols o le pongas, no sé, pues Clash o les pongas Rage Against the Machine, pues la gente puede decir, este colgado quién es, ¿no? Entonces, pues... Trajeado. Eso, y a veces... Monaguillo total. Monaguillo. Entonces, pues, ella me dio unos cuantos consejos muy chulos. Cuéntanos. Y uno de los que le me dio, dijiste? pues lo apliqué. Bueno, ¿No se acuerda? sí, No me acuerdo. Cómo presentarse a la gente, cómo se tenía que presentar a la gente, pronombres, no sé cuánto. Entonces, eso a mí me ayudó. Y de hecho, cuando lo llevé a clase, pues ha habido un alumne que me ha dicho, oye, eres la primera persona en 5 años de carrera que el primer día de clase me preguntan que con qué pronombre quiero que te dirijas a mí. ¿Vale? Él, ella. Puede ser que la gente diga, valiente, colgado, valiente, tontería, lo de leyes, lo del neutro. Ah, sí, será para ti. Si yo me siento una persona no binaria y viene un profesor y de entrada me dice, oye, que si es tu caso, que aquí eres bienvenida y que por supuesto nosotros te respetamos, sino que te amamos. Entonces, esta persona me dijo, oye, muchas gracias, de verdad, el primer profesor, yo podía haber dicho, es que yo estoy muy preparado en estos temas y por supuesto soy muy tolerante. Siempre lo pregunto. Y pues no, mira, fue una alumna que pidiéndole consejos me dijo, oye, pregunta esto, que seguramente hay alguien que te lo agradezca. Y bueno, y cayó. Claro, sobre todo porque puñetas son cuestiones que es importante tenerlo claro, ¿no? Que somos personas. Claro, y sobre todo a mí
O sea, a mí lo que yo aprendo, y parece un tópico, yo aprendo mucho de mis estudiantes porque... No, es que es la verdad. O sea, si yo diese las clases que daba cuando entré aquí, este es mi 11º curso, pues claro, pues pasarían de mí como que, ¿no? Sería uno más de estos que simplemente hablan del libro. Pero bueno, yo, la clave, lo que ha dicho antes Meme, ¿no? Mercedes. O sea, decía Paul Lengran, no me voy a poner muy academicista, ¿vale? Pero de vez en cuando el tocho, el rollo hace falta. Paul Lengran, que era uno de los principales teóricos de la educación permanente, que la educación formal o la educación que se daba en los primeros años de la vida, en la educación primaria, incluso en el instituto, era solo un croquis de la verdadera educación, del verdadero proceso educativo, que solo es posible entre iguales, por tanto entre adultos. Es decir, si yo me dirijo a ella con un tono paternalista y desde un plano superior, porque yo soy, entonces no hay educación posible. Ahí podrá haber adiestramiento, instrucción, pero un proceso recíproco de aprender el uno del otro o los unos de los otros, eso solo es posible entre iguales. Porque si no, pues no es educación, no es sacar hacia afuera la esencia del individuo. Si no lo descubro, el primer día de clase siempre nos dedicamos a eso, a quién eres, ¿no? A descubrirnos un poco. A hacer un también poco tú, de Rafa, porque introspección. se te ve una persona que eres abierta, en este caso a asimilar, ¿no? O a conocer y actualizarte, ¿no? de la gente joven que va entrando con cómo va avanzando la sociedad, ¿no? Como has comentado el caso que te comentó Nazaret de cómo arrancar el primer día de clase, ¿no? Esto a lo mejor hace 20 años no se hubiera dado ni el caso. Bueno, ni el año pasado. Ni el año pasado. Gracias a que ella me enseñó eso, por ejemplo, ¿no? O sea, que es fundamental, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es importante. Y también, bueno, me quedaron en blanco. Bueno, iba a decir otra cosa, que vale, relacionado con eso de que yo le dije eso a Rafa, de que preguntara por los pronombres y tal, porque verdaderamente creo que es una cosa muy importante y que todo el mundo lo tiene que hacer. Pues luego Rafa me mandó una foto del agradecimiento de esta persona y yo me emocioné un poco en mi casa y se lo dije a mi amiga en plan, tía, mira qué bien, estamos haciendo el cambio, ¿sabes? Claro. Y mi amiga, que también ha sido alumna de Rafa, dijo, es que por eso Rafa es una buena persona y un buen profesor, porque todo el mundo aprende de él, pero él también aprende de todo el mundo. Claro. Ahí está. Claro. Y también ha pasado ahora mismo otra cosa muy bonita, que es que tú me has preguntado, ¿qué le dijiste? Yo he dicho, pues no lo sé. Porque también esto es bastante sinónimo, yo creo, sinónimo, como reflejo de una clase de Rafa. Porque al final sí aprendes cosas teóricas y los tipos de liderazgo y no sé qué, no sé cuántas. Pero también el aprendizaje y la educación es lo que él ha dicho, de estar en contacto día a día. Entonces tú preguntas, ¿qué ha aprendido? Pues sí, las cosas teóricas, pero también nos ha aportado, por ejemplo, eso, el decir, no pasa nada si cambio, no pasa nada si no lo hago perfecto, si me equivoco, como aprendizaje del día a día y de la vida diaria, que es muy importante y que también yo creo que en otras asignaturas ni siquiera se nos da la oportunidad de llegar a ese punto de reflexión. Entre las numerosas habilidades que tiene Rafa. No, pero A Rafa va a haber que cogerle con una cuerdecita porque yo a mí sí, parece esto una novena. No, está bien. Para eso estamos, para que se vea el trabajo que llevas. Yo siempre he agradecido que tiene la habilidad de conectar primero como persona y luego como docente. Entonces, cuando tú te sientes en un espacio seguro donde quien te está dando una clase realmente es una persona que se preocupa por ti, por dónde viene, desde el primer momento nos pregunta a cada una de nosotras, bueno, ¿y tú con este acento? ¿De qué pueblo de por aquí cerca vienes? No sé qué. Ah, pues tu forma de hablar es diferente, tú no serás del norte. Empatiza con tu realidad, te acerca a él y tú dices, pues si me va a dar una clase de 1 hora y media, acto seguido, yo voy a prestar atención porque él ha prestado atención a mi realidad, claro. Me ha escuchado y ha posibilitado que ahora mismo tengamos un clima muy guay y conecta conmigo y me da esa oportunidad, ¿no?, de sentirme en un espacio seguro. Vamos, que creas familia, ¿eh? Sí. Bueno, familia. Realmente lo que ocurre muchas veces es que nos han dicho que aquí somos, extremeña, andaluza, sobre todo el tema de la forma de hablar, los andaluces lo llevamos y los extremeños como, ostras, intenta evitar tu acento, inventa. Y si además no eres de Sevilla capital y tienes ceseo o seseo o jejeo, ¿vale?
Entonces yo recuerdo hace unos años una alumna que era también de tu pueblo, de Aral, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, creo que era Lucía, que estaba haciendo la exposición en clase. Nosotros trabajamos mucho en las exposiciones en público, porque todas tenemos algún tipo de temor, de miedo a exposición en público, ¿no? Por el miedo escénico, ella se ríe. el impostor, lo que sea, ¿no? Claro, ella se ríe hasta que la puse en el Paraninfo, delante de aquello, ¡wow! Y claro, pues esta se vino arriba, ¿no? Bueno, aquella habla sola, porque en el Paraninfo también dio el discurso de la ceremonia de egresado. Ana también ha hecho en clase multitud de exposiciones. Bueno, pues esta alumna que te digo de hace pues, unos 10, 11 años, estaba muy tensa y se trababa en las S. Digo, a ver, ¿qué te pasa? Bueno, no, es que me estoy equivocando con las S. Digo, ¿pero tú cómo hablas normalmente? Dice, yo con la Z. Digo, ¿por qué no hablas con la Z? Y dice, pues porque una profe me ha dicho que no se puede hablar todo con la Z porque eso no da una sensación de ser una persona culta. Y digo, no, pues tú habla con tu ceceo, ¿cómo hablas? Pues porque el hablar con ceceo no es ser menos culto ni menos valioso, ¿no? Entonces yo creo que lo que decías antes, Ana, ¿no? De que tú te sientas reconocido en tu identidad, por ejemplo, por el pronombre, ¿no? O en tu identidad local, o en tu... Eso es crucial, tío, para que tú te sientas en estado de flujo, ¿no? Que llamaba Daniel Goleman, ¿no? En la inteligencia emocional. Es decir, yo ya fluyo y no estoy... O sea, aquí cuando hemos empezado esta entrevista, ya ves, un poco, ya no, ya estamos fluyendo, ¿no? Sí. Entonces, para eso hace falta confianza. Y si tú no le das a la gente la confianza y la seguridad de que hable como hablarían entre ellas tomando un café, claro, pues no fluyen y no sale la persona, sale pues una performance un poco artificial y mucho más fea de lo que son. Joder, qué bien hablas, Rafa. No, que va, soy de Alcalá. No, hablas muy bien. Entonces, bueno, al final las preguntas que tengo aquí estamos respondiendo cómo os habéis sentido con Rafa. Como si fuera un hermano, ¿no? Yo, a ver. Más bien un abuelo, ¿no? Soy mucho más viejo que ellas. Ya. Yo, especialmente en mi caso, ¿no? Yo llegué a clase, yo siempre he sido súper insegura, me cuesta un montón hablar en público y he venido aquí por ti, que tú lo sepas, porque lo pasó fatal, lo pasó muy mal. Y él descubrió eso desde el primer momento y para todo era, venga, Meme, a dar el discurso, venga, Meme, súbete aquí arriba que me vas a ayudar, venga, que cree en ti, que lo haces muy bien, porque yo es que llegaba a un punto que es que no creía en mí, porque yo pensaba que lo estaba haciendo mal, o que si me trababa un poquito ya la cagaba, y era como una ansiedad para salir y un miedo escénico que no era normal. Y él me lo vio desde el primer momento y me ayudó un montón, y la verdad que te doy realmente las gracias porque gracias a ti. Me has hecho creer en mí de verdad, ¿eh? Sí. Qué bien. Y ese sentimiento me lo llevo para mí. Ole. A mí estas cosas que no me gustan, que me quedo cortado. No, pero si es la verdad hay que... Pero es que lo digo, oyentes, no nos han pagado, ¿vale? Lo queremos de verdad. No, pero bueno, sí, yo también cuando era alumno, ¿no? Pues también tuve mis profes, ¿no? Que me ayudaron, ¿no? En mi caso Manolo Collado, que era mi maestro, que os lo traje a clase, ¿verdad? Sí, yo traje a mi maestro a clase, ¿no? Increíble. Y fue emotivo, ¿no? Manolo que tiene 88 años creo que tiene ya. Claro, yo era un chaval de pueblo, de Alcalá, que llega a la universidad y que me dicen, bueno, pues así usted le han concedido una beca Erasmus, estoy hablando del año 96, ¿no? 95, 96. Alemania, y digo, hostia, Alemania, yo, un hijo de obreros, de trabajadores, yo, Alemania, ¿cómo? Al extranjero va la gente pudiente, yo quién puñeta soy. Claro, entonces encontrarte gente que te apadrina o te hace creerte que eres una persona igual de valiosa, muy válida, independientemente de cuál sea tu origen, yo creo que eso es importante. Entonces yo eso lo devuelvo es una cuestión de convencimiento, ¿no? Quiero decir, sin decir que es más importante o menos importante, depende de tu origen, no, pero lo que quiero es que cualquiera, independientemente de su origen, se sienta fuerte, poderosa y oye, segura de sí misma, ¿no? Y que todos tenemos inseguridades. Todos tenemos inseguridades. Entonces, pues, es importante que, bueno, porque tiramos para adelante y ya está. Como que no pasa nada. No hay vergüenza. Se quita. Y si la hay, pues salimos y tiramos. Y ya está. Luego es verdad que la gente no aprecia, en tu caso, por ejemplo, con la timidez, ¿no?
que luego seguramente que la gente cuando te haya visto hablar o exponer no se habrá percatado de que Claro, estaba claro. nerviosa. O sea, Sí. algo interno. A mí me lo han dicho. O sea, de fuera yo pues manifestaba esa inseguridad, ¿no? O con mi grupo de exponer, que éramos siempre las mismas. Pues yo dije, chicas, es que me pongo muy nerviosa, chicas, es que no sé si lo voy a hacer bien. Chicas, decirme lo que sea del tiempo. Era como una ansiedad constante por salir. Yo estaba deseando que llegara el momento para decir, me lo quito de encima ya, ¿sabes? Era horroroso. Pero luego de fuera me dice, tía, si lo haces genial, si hablas estupenda, si te expresas súper bien, si... Pero Pues te quedas con eso. es algo mental totalmente, y gracias a él que poquito a poco me fue como obligando, ¿no? A venga, para adelante, ya pues me fui quitando los nervios. Porque creyó en ti. Sí, total, y me sentí en ese espacio seguro, como decía Ana. No, pero no es gracias a él, o sea, es gracias a ti. Yo Sí, lo único sí, que he sí. hecho ha sido decirte, tía, por ahí hay camino, pero eres tú la que lo has hecho, yo no he hecho nada. Sí. Yo te he dicho, a mí que me ha pasado eso, yo he andado por allí, y tú has Pegaste andado el por allí. impulsito, me pegaste. Tú has andado, o sea, eres tú la que lo has hecho. Bueno, chicas, y con respecto a las clases como las impartía Rafa, ¿qué papel juega la emoción, la música y la música? Si es que se le puede llamar música, no lo que yo ponía. Lo era. Eran temazos todos, él lo sabe. Yo creo que está muy... No sé cómo explicarlo, pero es muy original el hecho de que de repente tú vengas de una clase deprimida porque es que hay que ver en 2 horas, manda una mala nota, recibió un correo, tienes que entregar esto antes de las 12 de la noche, saturada, y de repente tú entras a un aula donde el clima es relajado, hay un temazo punk en la pantalla y está Rafa con una sonrisa que quizás lleva todo el día trabajando, diciéndote: hoy vamos a pasarlo bien, vamos a aprender, pero también lo vamos a pasar bien. Os presento a esta banda que yo cuando era más joven me iba de fiesta y lo daba todo, y tú dices, es todo lo que necesito para que mi día mejore, porque al final todo el estrés te lo dejas en la puerta, y aunque sepas que después de esas 2 horas con Rafa va a seguir tu vida como siempre, hay una pequeña pausa, ¿no? Comparte con tus amigas, dices, ya, pues apúntalo, no sé qué, que me ha gustado. Y a lo mejor alguien se ofrece y dice, Rafa, ¿puedes poner este tema que lo vengo escuchando en el metro de camino a clase y he pensado en ti? Y era muy guay experimentar eso. Sobre todo, mira, la música es terapéutica, obviamente todos lo sabemos, ¿no? Y tú lo sabes, que Sí. eres un gran músico. El hecho de que tú llegas a una clase y si tú ves en un plano psicológico de, como decía antes, de diversión o de relajo, de no sentirte escrutada o evaluada, y tú dices, hostia, qué guay, ¿no? Venga. Y ya cuando digamos, ponemos todas nuestras neuronas espejo alineadas, mira, ahora hablamos de contenido, ¿vale? Y vamos a hablar de un modo chulo, no solamente el rollazo que decía antes Meme, o sea, vale, pues vamos a dar una aproximación teórica. Un poquito de tostón. Sí, bueno, necesario. No tiene por qué ser tostón, pero puedes utilizar vídeos, puedes utilizar gente que te traigas a clase, puedes utilizar una exposición didáctica, ¿vale? Una clase magistral, 15 minutos, no más, ¿no? Ya más, eso es nocivo para la salud. Y a partir de ahí, bueno, ellas elaboran sus contenidos, ellas exponen esos contenidos, que antes bien se les da todo el material, pero es distinto a escuchar nada más que a un pavo hablando ahí, como que... Como ¿no? un loro ahí. Sí, como un Es pagayo. que yo creo que estamos acostumbrados un poco a eso, ¿no? Porque las clases son muy magistrales, muy de pizarra, muy de PowerPoint, voy leyendo, voy pasando y no habla nadie, no interviene nadie, porque al final no atraes esa atención necesaria de los alumnos y de las alumnas. Entonces es como una clase muy estática, muy lineal, muy... Y entonces, claro, cualquier que clase... estás solo ante el peligro de Claro. la pizarra y toma apunte de lo que tú creas que Sí, tienes que sí, coger. sí. ¿No? Y es lo que digo, que luego vienen clases así, más dinámicas, más de que te expresan una emoción, de que esa música de verdad te cala también y te llevas aprendizajes bastante más notorios y que tú lo vas a llevar a largo plazo, porque yo me siento en una clase magistral a ver una exposición de PowerPoint, sí, vale, pero luego salgo y se me olvida. Toda enseñanza que va con una emoción, con un aprendizaje, creo que sí que de verdad cala, y estas clases así más dinámicas creo que es lo correcto y que es lo más educativo, O sea, pedagógico. que lo afirmamos, ¿no? De Sí, que sí, esta yo firmaría. metodología funciona. Firmaría. Oye, ¿y os acordáis el coro cuando vino? El coro fue espectacular. ¿Os acordáis que el Una de primer las año mejores venía, experiencias. cuando estuvimos allí que venía uno con una guitarra? Era este.
Es verdad, digo, es que me suena su cara. Digo, me suena su cara. Yo tocaba en playback, o sea, pues nada más que... Era el padre de una niña del coro, ¿no? Sí, me acuerdo. Entonces, claro, ese día, bueno, fue distinto, ¿no? A lo que habíais visto en la UPO antes, ¿no? Yo lloré, yo me acuerdo que me emocioné un montón. No, la verdad Muy que el guay. proyecto que lleva Enrique, que nuestro desde amigo aquí Enrique. lo saludamos. Claro. Saludos, Enrique. Enrique Montaño, o sea, una de las Un gran personas que maestro. más sabe de trabajo por proyecto y de neuroeducación de España. Lo que pasa es que Enrique es muy modesto. Sí. Otro ejemplo de clase también dinámico y que de verdad Totalmente. lleva un aprendizaje. Yo, desde luego que mis niñas han pasado por el colegio y lo han tenido como maestro. Yo estoy súper contento y satisfecho de que hayan pasado por sus manos y de la manera que tiene él de enseñar y educar a los niños. Es que básicamente, claro, antes decían ella, tú escuchas un tostón y después un examen. Te olvidas, tío. Eso es lo que llamamos nosotros educación bulímica, ¿no? Te das el atracón, ¡buah! Te hartas de comer. Lo vomitas. Vomitas en el examen, ¡buah! Y ya te lo quitas, ¿no? Entonces, eso es distinto a tú ligarlos a experiencias, a emociones, a sentimientos. Yo tengo fotos de clase de este grupo del año pasado, del último día, que estaban 4 o 5 compañeras y compañeros tumbados en la ventana mientras exponía el último grupo, estaban todos así abrazados. Claro, esta gente están teniendo ahora mismo un estado emocional tan potente que todo esto se va a quedar grabado en su cerebro. Distinto a estudia, ¿cómo era la A, la B, la C? Pues, Claro, no, es que así eso no vale para nada, absolutamente para nada. Bueno, Porque a ver además, si la gente que nos ve y nos escucha, pues bueno, pueden poner bien paré y intentar hacer lo que tú haces, ¿no? Esta metodología de enseñanza que los alumnos lo van a agradecer. Bueno, no es fácil en el sentido Es también lo que hace y te voy a poner como ejemplo, ¿no? Que un maestro como tú haga que alumnas adoren su asignatura y lo que están estudiando. Y podemos saber que hemos tenido maestros que explican matemáticas, lo que sea, y como el profesor sea un tostón, las matemáticas las odias. Eso está claro. Sí. O tienes un maestro de matemáticas que lo vive, te lo explica de tal manera que tú dices, ostras, pues las matemáticas, es que esto es flipante, esto cómo mola esto, ¿no? O sea que... Sí, pero bueno, insisto, no es por hacerme una falsa modestia ni nada. Es decir, simplemente yo he experimentado que así es como he aprendido. Y bueno, aparte de todos los estudios científicos que así lo avalan, ¿no? Y bueno, sí te quería decir que no es fácil. Es decir, el sistema está preparado para que tú reproduzcas metodologías magistrales y que seas aburrido y que, especialmente en educación primaria, secundaria, también en la universidad. Meterse en metodologías activas es buscarte problemas, en términos generales. ¿Vale? En términos generales, todo el mundo no lo acepta. Es buscarte problemas con los padres, no me refiero a la universidad, me refiero a los... Aunque bueno, ya se están dando clases de padres y madres que están pidiendo tutoría sobre sus hijos en la universidad. Entonces, a mí no se me ha dado ningún caso, pero sí sé de compañeros que le han pedido tutoría a los profesores de sus hijas de 20 y tantos años, ¿no? Entonces, claro, el que tú te metas en hacer cosas distintas, hay gente que a lo mejor, bueno, pero a mí yo lo que quiero es la nota, el número, qué tengo que hacer para la matrícula o no, que para nosotros las calificaciones es algo secundario, evaluar es algo mucho más complejo que poner una nota. O sea, mis alumnas cuando llegan el día 1 están todas aprobadas, todas. Obviamente, de estar todas aprobadas, pueden seguir aprobando, subiendo notas o suspender. Porque si tú apareces el primer día y no haces nada, no participas en actividades, no haces las actividades, pues obviamente no apruebas, no superas los contenidos porque no tienes o no consigues los aprendizajes. Pero si vamos, digamos, aprendiendo juntos, haciendo, ¿no? Como decía John Dewey, learning by doing o aprender haciendo, pues entonces, claro, tú vas... Pero que la calificación, como digo, es una parte muy pequeñita de la evaluación, que es algo mucho más complejo. Y realmente yo estoy segura que ya saben hacer un plan estratégico de una organización socioeducativa o de una empresa mejor que yo, porque la han trabajado arduamente, como decía antes Mercedes Meme. O sea, yo sé que es la microgestión, la macrogestión, que es la gestión de, ¿no? Yo sé que claro que la macro pues conlleva la planificación, que conlleva... se acuerda, está así. Sí. Claro, y después la micro, pues la gestión de los recursos humanos, los recursos alcance, económicos, el el alcance. El espacio. Claro, es que, pero no es porque hayan estado estudiando el alcance, no sé cuánto, los recursos humanos lleva la selección, no sé qué. No, porque lo han practicado. Al ritmo de Led Zeppelin.
Clash, de Zeppelin o los Clash, ¿no? Pero bueno, es difícil también, ¿eh? También bien. Este año ha sido el año del reggaetón, ya lo digo, ¿vale? Este año me da por Bad Bunny. Soy fan de Benito. ¿Sí? Después de la Super Bowl, rentaba para poner en clase. Y mis hijas ahora se han comprado las entradas para ir a verlo al Bernabéu, pero... ¿Tú vas? Yo no voy. ¿No? No voy, pero estoy en el grupo de WhatsApp de ella y de las amigas. Y el otro día, sin darse cuenta que yo estaba en el grupo de WhatsApp, porque es de cuando fueron a ver a Karol G, pues les canté una canción. Papá, ¿qué haces aquí? ¡Fuera del grupo! Lo mismo expulsado. Me meto. Bueno, chicas, pues si tenéis algo más que comentarle, agradecerle... No, agradecer nada, agradecer yo a ellas. Hemos hecho una estatua ya hoy. Agradecer yo a ellas, que las hemos enredado para que vengan aquí. No, yo simplemente que de verdad que todo lo que he dicho no ha sido nada ni exagerado, ni es que de verdad lo siento. Y creo que tus clases sí que merecen la pena, que eres un profesor que de verdad cala y que esos contenidos, aunque sean aburridos, así, doctores, ¿no? Te acaban calando y sabes hacerlo luego, en la práctica sabes hacerlo. Y nada, agradecerte toda esa cercanía, toda esa manera de tratarnos como iguales y que yo para mí me llevo un compañero y me llevo un amigo de mi profesor, vamos, de las clases. Sí. Qué buena es. Está llorando, aunque parezca que... No, por dentro. Es que tengo una masculinidad muy débil. Tengo que intentar hacerme el duro. Yo aportar que Rafa siempre nos trae realidades distintas y ahora estaba mencionando a sus hijas, nos trae hasta la realidad de su propia familia, ¿no? Entonces eso hace que te sientas como en casa, en una familia grande y que yo estoy segura que ninguna de nosotras va a olvidar nuestro paso por la UPO y la huella que Rafa y sus clases han dejado en nosotras. Entonces eso es de valorar y de poner en un pedestal. ¿Qué dice al revés? Es bastante esperanzador, yo creo, en plan, tener clases con Rafa y de por sí hablar con Rafa, porque en estos tiempos que la educación es súper alienante y súper cuadriculada y una nota y un examen y un tal, cuando yo me quiero dedicar a la educación de adultos no puede ser esto, en plan, no puede ser la universidad, o al menos no como está ahora. Entonces, encontrarte en la universidad profesores que cambian la forma, pues te devuelven la esperanza y dicen, vale, tiene sentido lo que estoy haciendo, claro. Puede ser. Entonces se agradece. Bueno, no, la alergia. Una pestaña. Pues muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos esta tarde y que me alegra que os vaya bien y que... Muchas gracias a ti. La verdad es que son personas excepcionales. Se ven muy buenas personas. Y de verdad, para mí es un orgullo tener colegas así, ¿no? Es decir, que he compartido con esta gente momentos, ¿no? Y que sigo compartiéndolos, ¿no? Yo tengo pendiente hacer un arroz para todos mis antiguos alumnos. Sí, yo quiero ir, que yo he escuchado ya, no es la primera vez que escucho lo del arroz. Bueno, esta Navidad hice uno, pero vinieron dos, porque fue, feliz Navidad, pues mañana hacemos un arroz, pues vente, y vinieron dos amigas, o sea, fíjate, más tradicional subconsciente, dos antiguas alumnas, ¿no? Que son amigas, ¿no? Como todas ellas, ¿no? Entonces, pues uno tengo que hacer yo para mis antiguas alumnas y actuales compañeras de oficio, ¿no? Y de profesión, que claro, es esto de la educación y de educar. Muy bien. Pero nada, la verdad es que gracias por acompañarnos hoy aquí, ¿vale? Muy bien. A vosotros. Bueno, pues os dejamos libres, que creo que tenéis cosillas que hacer. Sí, yo tengo clase. Gracias. A ti. Nada. Bueno, Rafa, pues después de esta charla aquí contigo y con tus compañeras, ya de casi profesión, te doy las gracias por haberme acompañado y haberme guiado también y acompañado aquí en la UPO y enseñarnos todo lo que tienes que mostrar al mundo. Bueno, nada, gracias a ti, de verdad, por la oportunidad de compartir este momento tan bonito con mis estudiantes del año pasado, con las de este año. Y sobre todo, bueno, que esto no es que yo les esté ayudando, les esté descubriendo nada. Estoy acompañándoles en un camino, quizás desde la experiencia, porque soy más viejo, pero que es un camino compartido, ¿vale? Es un camino compartido y que nos retroalimentamos. Así que gracias a ti y de verdad encantado de haber echado este rato tan agradable, tan bonito y tan afectivo. Ha sido un placer para ti.
O sea, para mí ha sido un placer. Y para mí ha sido aún más grande. Gracias. No, Alberto. para mí más. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta el próximo capítulo. Gracias. Adiós. Adiós. No solo profe, sino persona, que a veces es mucho más importante porque es como al final acabas jalando los alumnos y haces que nosotros aprendamos, ¿sabes? Que nada, darte las gracias, pues te queríamos dar esto. ¿Esto qué es? ¡Un aplauso! Son agradecimientos de... Estas cosas me hacen ponerme muy llorón, ¿eh? Llora. No, la verdad es que me... Es cada uno de la clase. Claro, Es leerlo luego en casa, cada uno de Lo leo. Además, mira, yo tengo en mi despacho una caja que me regalaron el año pasado y lo tengo guardado con mucho cariño porque para mí estas cosas son muy importantes, no solamente por el feedback que me dan, sino porque, ostras, me dan un sentido, tío, a lo que hacemos, ¿no? Porque, o sea, transmitir conocimiento es muy fácil, o muy difícil, depende, pero el que yo os largue un rollo, tío, hostia, ya hay ahí YouTube, ya está nuestra querida Chati, querido Chati, la Chati o el Chati GPT está para usarlo, pero para usarlo con cabeza, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial está ahí. Es como si yo te digo, no use el corrector de Word. Como puñeta no voy a usar el corrector de Word. ¿Sí? Entonces, pues... Ya te lo lees en casa. Que lo lea entonces tranquilo, ¿no? Sí, porque es una de cada una. ¿Puede leer uno por lo menos? Sí, hombre. Para ¿Qué le adentro, toca? Ah, ya sé quiénes son. Bueno, vi un nombre abajo. Vale. Están todos los nombres. A ver, para empezar, una cosa que pone mal esto es querido Rafael. Rafa, puñeta. Lee el final. Venga. Gracias, Rafa. No, hombre, pero es que ya veo aquí de quién es. Esta asignatura es nuestro último año, ¿no? De carrera. Gracias por hacerlo todo más fácil y por tus clases con tan buen rollo y por traernos experiencias que nos dan esa motivación para el día de mañana. Ha sido un placer aprender contigo. Bueno, el placer ha sido recíproco. No, yo no voy a llorar porque yo soy muy masculino. Como si ser masculino fuera no llorar, ¿sabes? Yo soy muy llorón. Pero bueno, antes cuando habéis terminado estaba Celia, ¿no? Celia se va a saltar las lágrimas y a mí no se me ha saltado, ¿que no? No, yo también, yo me emociono con mucha facilidad. Leyendo todo. Y con Ana al lado. Así que magnífico. Vamos a hacer ahora una evaluación de qué va a parecer. ¿Cuántos años? De 9 años, que es la hija de Carla, porque Carla es madre y obviamente un día me dice, oye, que tengo el problema, tráete a la niña a clase, que no va a ser la primera, ni la última niña que Pues va a saca a clase. la niña si quieres. No hace falta que le ponga. Si del padre no me diré nada. Hasta personas, yo el alumno más mayor que he tenido tenía, creo que eran 78 años. ¿Qué dices? El año pasado en máster de educación para desarrollo. Ay, qué petit. Un tío más que petit no. Bueno, claro. Qué petit. Petit, soy petit. Es así. Es así. A ver, el plan murciano valenciano. A ver. Le falta 10 kilos. Te voy a tirar un beso, Yo lo único que voy a poner, como decís venido tú. ¿Esto dónde se pone? ¿Allí? El tendedero. Te dice, supongo que la compañera, ¿no? Que ha venido antes, dice, yo no te he tenido como profesor, pero por como hablan todos de ti, creo que eres un profesor fantástico, que ojalá haberte tenido el placer de conocerte en clase. Bueno, Qué bien, ha participado. gracias. No quería salir del coche. A ver, la idea es saber un poco qué se está haciendo bien y qué tenemos que replicar el año que viene, ¿no? Que te dé la plaza. Ya está, ahora lo que tienen es que firmarla. Dice, lo que más me ha gustado es la cercanía y la metodología de Rafa, ya que todas las sesiones han tenido muchos momentos de risa, qué importante, ¿no? La risa, ¿no? Pero también de adquirir conocimientos, también importante, aquí estamos también, sobre todo para eso, no para reírnos solos, ¿no? El hecho de que cada grupo explicara el tema y que vinieran distintos profesionales a la charla, ¿vale? ¿Eso cómo lo valoráis? Es decir, que
que venga alguien de fuera y nos... Muy bien. Es la realidad, ¿no? No es la teoría de la que hablamos siempre, que siempre los profes pues sacamos el libro, los artículos, los no sé cuántos, y eso al fin y al cabo, bueno, lo leéis, ¿no? Vale. Y después a mejorar. El trabajo de la EPD ha sido algo confuso y no me ha aportado tanto como la GB. Magnífico, magnífico, muchas gracias, ¿vale? Magnífico. Sobre todo porque yo quiero esto, porque si el trabajo de la EB lo podemos reorientar, pues eso es evaluar, ¿verdad? Evaluar, lo han dicho las compañeras, ¿no? Celia, las que han expuesto hoy. ¿Qué es evaluar? Un proceso de recogida y análisis de información de cara a tomar decisiones, ¿no? Decisiones. Vamos a reorientar la EPD, ¿no? Vale. Manu, tampoco es del grupo, ¿no? Manu, magnífico, ¿eh? Gracias por este rato y por tu interés. Vale, genial. Nos vemos en el examen, ¿eh? No te olvides, el examen el día 25. Vale. Lo mejor es que nos has traído profesionales, volvemos a lo mismo, de nuestra profesión para conocer la realidad que nos espera fuera de la universidad. Que no siempre es lo mismo que os contamos, ¿verdad? Que haya más EPDs prácticas como la última. ¿Qué hicimos en la última? La entrevista, ¿no? Entrevista de trabajo. Sí. Es un momento tenso, ¿verdad? Que ya os habéis expuesto a él, ¿no? Luego cuando lo hagáis profesionalmente va a ser más sencillo. Vale. Yo qué viento, ¿eh? Voy a coger alguno, por ejemplo este, ¿no? Porque si lo leemos todo no nos da tiempo. Vale, esto también es muy interesante, la posibilidad de conocer la experiencia de otras compañeras, os refería a compañeras de años anteriores, ¿no? Y ayudarnos a descubrir el futuro, que nos depara, ¿vale? Vale, y como mejora la forma de llevar las EPD, ¿no? Porque a veces era un poco, sí, como Pero porque como era un trabajo grande y además era también... Era más árido, ¿no? Más sí. Árida. ¿No? Genial. Sí, era muy raro, pero porque Sí, eso es una realidad, que también el hecho de que fuese EBE y media hora después EPD... Que no nos dé ese tiempo ni hacer la digestión. Es más continuidad de lo que hemos hecho en clase que el trabajo de la asignatura, claro. ¿Sabes? Después, esto está guay, dice, lo mejor, traer como ponentes a exalumnas de la carrera de otros perfiles, que reflejaran experiencias futuras. Claro, yo porque traigo a gente del año pasado, de hace 2 años, porque yo creo que veis que al final del túnel hay luz, ¿no? Que hay luz al final del túnel, ¿no? Sí la hay. De verdad, Gemma, lo hay. Hay futuro, ¿vale? Después, personas diferentes. Claro, traer personas de diferentes trayectorias para que seamos conscientes de la realidad, ¿vale? Vale, y claro, pues, aunque ha habido parte teórica, que obviamente tiene que haber, es una cuestión que quizás es lo más árido, ¿no? La parte teórica, pero es necesaria. Estamos en la universidad y además también tenemos que aprender las bases epistemológicas, ¿no? De las disciplinas que estudiamos, ¿no? Venga, leemos uno más. A ver, lo mejor de la asignatura puede considerar que son tus ganas de dar clases. Bueno. La verdad es que sí, que para mí, a lo largo de la semana, el venir a la clase es uno de los momentos más divertidos. Sí, sin duda. Eso hace que la motivación en el aula aumente, o sea, quedaros con esto. O sea, si tú transmites que te gusta lo que haces, me refiero a vosotras, ¿no? Eso la otra parte lo percibe, ¿vale? Y volvemos al concepto de la neuroeducación y de la emoción o la emotividad dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Vale. ¿Qué mejoraría? Pues ver más ejemplos prácticos de la teoría, ¿vale? Porque los que hemos visto me ha ayudado a entenderlo mejor, ¿no? Vale, pues magnífico. Yo me voy a quedar con todas estas tarjetas, ¿vale? Y voy a tomar buena nota de ellas, porque de eso se trata, de que el proceso evaluativo no sea solamente de que yo os ponga una calificación, que evaluar nos pone una calificación. Evaluar es un proceso más amplio, como sabéis,
sino también, bueno, que yo me autoevalúe con vuestro feedback, ¿vale? Así que yo os agradezco el tiempo y como decía cuando estábamos en el aula, el grupo vuestro ha sido un grupo magnífico, un grupo que se ha implicado, se ve que sois, cada uno obviamente tiene su grupo de amigas, pero que sois un grupo, una piña, ¿no? En el sentido de que, bueno, es hablar con profesionales, no con alumnas. Bueno, de hecho ya hoy ha sido la última clase de vuestra vida, ¿no? Así que a partir de ahora ya os podéis sentir profesionales. Así que las gracias a vosotras y que nada, que nos veremos más a menudo, ¿vale? Un aplauso a vosotras. Y me quedo todas estas cuestiones, ¿vale? Por este, ¿no?